Hola Libra, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal Arconte Tarot. Si tienes el signo de Libra en tu sol, luna, ascendente o la persona de tu interés es Libra, te doy la bienvenida. También te recuerdo, Libra, que estas lecturas son completamente generales. Toma solamente lo que te resuene y lo demás déjalo ir al universo. Quédate conmigo hasta el final. Voy a estarte dando mensajes del oráculo Lo Divino Femenino para que tengas estos mensajes de poder que tus guías espirituales en este momento te tienen que dar. Vamos a ir directamente a tu lectura. Vamos a ver cómo están las energías el día de hoy en todo lo que tenga que ver con el dinero, con el amor, todo lo que tenga que ver con toda tu parte espiritual. Vamos a ver cómo están esas energías para el día de hoy. Gracias por tus likes, Libra, gracias por tus comentarios. Gracias también por suscribirte a mi canal. Vamos a ver, aquí han salido cartas volando. Tenemos como primera energía el 6 de pentáculos, tenemos el 4 de pentáculos, Tauro, Virgo, Capricornio con los pentáculos, tenemos también el 7 de espadas, tenemos Géminis, Libra y Acuario, la rueda de la fortuna. Tenemos en este momento también a Sagitario y a Piscis. 9 de copas, Cáncer, Escorpio, Piscis y la carta del Sol. En este momento están en tu primera parte de la lectura. 6 de bastos en la base, Aries, Leo, Sagitario, el juicio, los amantes, los enamorados. Libra, estás entrando en una época, la verdad, de bastante equilibrio, más que esta carta del 6 de pentáculos me da mucho la energía de la carta de la justicia, de la carta de tu arcano mayor, que tenemos en este momento ese equilibrio a nivel económico que está llegando para ti. Una época definitivamente de el obtener esos recursos a nivel económico, a nivel financiero, que en este momento están llegando. Aquí tenemos una época, la verdad, bastante abundante. Tenemos en este momento el dejar atrás, en este momento, esa época de pérdidas económicas que tanto habían estado presentes en tu vida, Libra. Vienes de una época de perder recursos, de aparte ser traicionado, de haber pasado por una época de robos, de pérdidas de dinero, esa época, la verdad, bastante difícil que en este momento pudiste haber atravesado. Se vienen cambios muy favorables para ti en este momento, Libra. Cambios bastante buenos. La rueda de la fortuna siempre nos habla de eso, porque estamos pasando en este momento al 9 de copas, que es la carta de que los deseos se hacen realidad, también de haber aprendido a nivel espiritual, a nivel emocional, una cantidad de aprendizajes a través de una época que pudiste haber atravesado bastante dura, ¿no? Porque cuando nosotros conectamos con una época de estabilidad, de obtener recursos, es porque venimos de una época difícil. El universo funciona por la ley del ritmo. Siempre después de una época difícil viene una época buena, vienen así siempre ciclos de 7 años, se dicen que tenemos ciclos de 7 años, de buenas épocas, de malas épocas, entonces lo que nos está hablando en este momento es que entras en esta época de cambios bastante favorables, de cambios de venir de una situación económica difícil, como te digo, pérdidas de dinero, robos, ese tema como no tan positivo que a veces llega en la parte económica, pero han servido para que tú en este momento crezcas, para que tú en este momento evoluciones. La energía del sol, esta energía poderosísima del signo de Leo, este arcano mayor que nos habla de luz, de claridad, que nos habla en este momento de caminos abiertos, de mucha prosperidad, de mucha felicidad, definitivamente, de llegar a un punto de nuestra vida en el que todo está, digamos, tenemos vía libre en ese momento para emprender, para empezar cualquier proyecto, cualquier trabajo y definitivamente cualquier cosa que tú emprendas en este momento va a estar guiado, va a estar auspiciado por el éxito, por el triunfo, por el reconocimiento, por en ese momento llegar a ese triunfo de esa batalla que veníamos librando, ¿no? Esta es la época de llegar fortalecidos, de llegar en este momento triunfantes de esa época que ha podido ser también tan difícil. Entras en una época, puede que algunas personas se estén dedicando a algo que los lleve a tener fama, reconocimiento, éxito, puede que seas artista, que en este momento estés siendo influencer, trabajes con tus redes sociales,
No sé qué tipo de emprendimiento, de proyecto en este momento estés pasando, pero pueda que vayas a tener algún tipo de fama, de reconocimiento. Si no, pues obviamente lo que se viene es una época de muchos triunfos a nivel personal, a nivel emocional y a nivel económico. Una etapa muy favorable, excelente energía la que en este momento se está quedando en tu signo. Y aparte la carta del juicio que nos habla de recibir, de estar en este momento recibiendo todo lo que el universo tiene para nosotros. Tenemos por aquí el caballero de pentáculos, tenemos en este momento el rey de bastos, nuevos proyectos, lo que yo te decía definitivamente, el salir de una época de tristezas y llegar en este momento a una época de poner en marcha todos esos proyectos que van a ser la verdad bastante exitosos. Esos proyectos a nivel económico que te van a traer en la ambigüedad, ¿no? La tristeza y la felicidad, porque una lección espiritual se aprendió. Tú estabas viviendo una época de prueba, Libra, una época de sentir, una época en que el universo te quería probar, te quería mirar a ver hasta qué punto tú podías tomar ese aprendizaje y crecer para darte ahora sí todas estas bendiciones que están llegando para ti en este momento. Una época de mucho empoderamiento que vemos con este rey de bastos. Tienes el coraje, la fuerza, tienes en este momento el valor, tienes en este momento la determinación para ir por tus resultados, para ir por lo que quieres, para definitivamente estar entrando en esa etapa de tu vida de madurez, de empoderamiento, de crecimiento personal que tanto estabas esperando y que te va a servir para dejar atrás toda esa tristeza, todo ese dolor, todas esas situaciones que han podido ser negativas, que definitivamente aquí yo veo personas de Libra que pudieron haber estado viviendo la noche oscura del alma. Miren esta base. La emperatriz se está quedando por acá también en estos momentos. Tenemos en este momento esta energía tan poderosa de la abundancia junto con el sol, que te dicen en este momento que vas a llegar a una época y vas a entrar a una época de mucha abundancia, de una abundancia financiera impresionante, Libra, que viene para ti. Aquí pudiste haber tocado fondo. Esta carta de la torre es el tocar fondo, el vivir esa noche oscura del alma donde todo esto negativo nos puso a prueba. Y aquí, a partir de la torre, lo que ya viene es algo totalmente nuevo. Cuando la torre llega es porque definitivamente se está llevando todo eso de nuestra vida que nos sirve, todo eso de nuestra vida que pudo habernos causado dolor, tristeza, inestabilidad económica. La torre en este momento viene a cambiar por completo nuestra vida. Conexiones importantes a nivel amoroso, a nivel romántico vienen también. Puede hacer que en este momento estés entrando en una conexión bastante importante a nivel amoroso después de haber vivido una época de bastante estancamiento. Reina de bastos, rey de bastos, aquí hay mucha estabilidad, mucho crecimiento y es lo que se viene para ti. Definitivamente cuando nosotros vivimos etapas difíciles son las mejores etapas de nuestra vida porque nos permiten crecer, nos permiten avanzar emocionalmente, avanzar espiritualmente, llegar en este momento a ese equilibrio, a esa emocionalidad que tanto estabas en este momento buscando, ¿no? Cuando nosotros vivimos todas estas pruebas, cuando se vienen las pruebas, quiere decir que algo grande está por venir. Cuando nosotros como seres humanos aprendemos a ver los desafíos y los problemas como oportunidades de crecimiento, y así lo ven también a nivel empresarial, ¿no? Cada desafío es una oportunidad de crecimiento y de mejora. En las crisis, en las situaciones más duras de los países y del mundo, es que se crean más millonarios. ¿Por qué será? Porque mientras los unos lloran, los otros se dedican a vender pañuelos, ¿no? Como se dice por ahí coloquialmente. Cuando tú aprovechas esa etapa difícil, cuando tú aprovechas esa etapa dura de tu vida para aprender, es que definitivamente vas a poder salir en estos momentos fortalecido y vas a poder salir en estos momentos, la verdad, bastante, bastante preparado para la nueva época que viene. La carta de la luna, la carta de Piscis está en este momento presente en tu lectura. Puede que algunas personas estén lidiando con el signo de Piscis. Aquí está el signo de Piscis presente. Tenemos la carta también del juicio, que se viene en estos momentos diciéndote que estás en una época de recibir. Tú aquí empiezas en este momento una época de recibir bendiciones,
de recibir todas esas bendiciones que el universo tiene preparadas para ti. Puede ser que a nivel romántico también se presente alguna situación en que se revele algo que va a dar punto final a una situación romántica, que va a dar situación al final de una relación que ha podido para ti ser bastante dura, bastante difícil. Miren esta carta cómo quedó de chistosa. Ahí toda salida la vamos a tomar. Vamos a tomar de una vez una última carta, As de Bastos, aquí para esta etapa, para esta tercera etapa de la lectura. Cáncer en la base, el carro. Aquí tú pasaste definitivamente una noche oscura del alma, el combo completo. Aquí se vino la traición, la tristeza y la escasez económica. Como yo te decía al inicio, cuando la ley del equilibrio está funcionando es porque tú viviste una época, la verdad, bastante difícil en todos los aspectos de tu vida. Tú cuando entras a una época próspera es cuando vienes de una época difícil y aquí se ve. Pudiste haberte enterado de algo que puso punto final a una relación que la verdad es bastante tóxica y esta relación te tenía en una etapa, la verdad, de mucho estancamiento, una etapa, la verdad, de cosas muy negativas, mucho bloqueo había por culpa de esta persona, una persona muy mental, una persona con la que estabas lidiando que la verdad pudo haber sido muy mental, muy fría, una persona muy calculadora, y esto es lo que en este momento puede haber estado para ti, el salir de esta etapa con esta persona que definitivamente no te trajo nada bueno. Aquí se da una nueva etapa con este as de bastos, un nuevo impulso en este momento, se da una nueva etapa en estos momentos en tu vida, el nuevo comienzo a nivel personal, a nivel laboral, a nivel emocional. Estás saliendo definitivamente de una época bastante oscura y ya lo veíamos con la torre. Pueda que en este momento, a raíz de esta decisión que tú tomaste, porque aquí hubo una traición que te trajo bastante tristeza y te llevó a tomar una decisión bastante inesperada y radical acerca de una persona, acerca de una relación. Aquí hubo una separación por algo que tú te enteraste y que eso definitivamente puso punto final a esta relación karmática y tóxica que aparte pues te tenía en una situación económica bastante difícil. Y es que cuando las energías a nivel emocional se estancan, es porque definitivamente a nivel personal y a nivel mental no estamos bien. Cuando estamos desequilibrados emocionalmente, ustedes se han dado cuenta, cuando en una familia hay problemas en la pareja que no se entienden, o hay traiciones, o hay divorcios, o hay un ambiente tóxico, el dinero se va, la felicidad se va, la prosperidad se va, queda solamente solo cosas negativas, queda solamente solo situaciones oscuras, porque la parte emocional, si nosotros no tenemos nuestra mente bien, si nosotros no estamos equilibrados a nivel mental como este rey de espadas, obviamente pues ninguna área de nuestra vida va a estar bien, todo va a ser un caos, porque en la medida en que tu mente está también convulsionada, así también está tu exterior, porque recordemos que el universo es mental, lo que tú piensas y sientes se manifiesta. Pero aquí estás terminando este ciclo, estás terminando esta etapa y estás alcanzando empoderamiento porque tenemos dos reyes que nos indican en este momento mucha madurez, mucho aprendizaje, mucho crecimiento que en este momento ha llegado para ti. Aparte de movimientos muy favorables, te alejas en este momento de la tristeza, te alejas en este momento del dolor, te alejas en este momento de todas esas situaciones que han podido ser bastante negativas y que la verdad no contribuyeron para nada en toda tu parte personal, en toda tu parte de crecimiento. Terminas definitivamente una época bastante convulsionada, bastante difícil y entras en una bastante buena. Ya se veía aquí con la carta del sol que cuando el sol sale es el indicio, es la señal de que un nuevo día ha empezado, ¿no? Y cuando nosotros vemos en el sol en una lectura, esto indica que una nueva etapa en tu vida comienza. Más que tenemos el sol y tenemos la luna. Esto nos habla en este momento de equilibrio. Y si estuviste en una conexión importante, esto pudo haber sido tu llama gemela, ¿no? Tenemos al divino masculino y a la divina femenina representados en el sol y la luna también. Vamos a ver ahorita qué más cartas salen, pero podría ser muy probable que tú estés o hubieses estado en una conexión de llamas gemelas,
También eso es lo que puede haber estado en este momento para ti. Vamos a seguir avanzando en tu lectura, vamos a ver qué otros mensajes tenemos. Vamos a tomar los últimos 6 mensajes. Tenemos a la Reina de Copas en este momento presente. Estabilidad emocional es lo que está llegando en este momento para ti. El final de una época difícil. Una etapa de manifestación bastante importante que es lo que está llegando también en este momento. Equilibrio. Más cartas de equilibrio. Aquí la verdad ya hay 3 cartas que nos indican bastante una época de equilibrio, que es la que estás entrando. Y si mal no recuerdo, hay varias lecturas de Libra, las pueden revisar donde salen bastantes cartas que indican equilibrio. Libra está entrando en una etapa muy equilibrada de su vida. Ha logrado, la verdad, cierto nivel de madurez, cierto nivel de crecimiento personal y de crecimiento espiritual que lo tienen entrando en una energía bastante buena, una energía que en estos momentos lo está llevando al avance, al crecimiento a nivel económico, a nivel personal, a nivel profesional. Vamos a tomar una última energía aquí en esta parte. Tenemos al Caballero de Espadas. Terminamos con el 10 de copas, la felicidad en este momento, la celebración, la unión de pareja, la unión espiritual, la unión familiar, es lo que se está quedando en este momento en la base de tu lectura. Aparte que tenemos hasta este punto el 10 de bastos y el 10 de copas, que nos indican finales, ¿no? Las cartas del número 10 indican en este momento finales. Tenemos aquí en esta parte el final de una época bastante difícil, mucha estabilidad emocional llega después de terminar esta época difícil y entras en una etapa de manifestación, y era lo que ya te decía, la energía en la que tú estás entrando, Libra, que es una etapa del mago, una etapa de manifestar en este momento riqueza, abundancia, de estar en este momento creando la vida de tus sueños, porque tienes también a la carta de la templanza que nos habla de equilibrio, de sanación emocional, y este juicio con esta templanza nos habla mucho de una persona que ha podido estar entrando en un despertar de conciencia, un despertar espiritual en ese momento en nuestra vida, en que tomamos las riendas de nuestra vida y nos hacemos responsables de todo lo que nosotros hemos creado y nos estamos abriendo en este momento al equilibrio, nos estamos abriendo en este momento a la transformación, al cambio, es lo que en este momento está llegando para ti. Se viene una época, la verdad, económicamente hablando, de mucha prosperidad. Tenemos el Rey de Pentáculos con el Sol, que nos habla en este momento también de mucha riqueza, de mucha prosperidad a nivel económico, determinación con el Caballero de Espadas, empuje, vamos hacia el futuro definitivamente determinados, mucha determinación, muchas ganas de avanzar es lo que en este momento se está quedando en tu lectura. Una época, la verdad, maravillosa viene para ti, Libra. Debes sentirte afortunado o afortunada por todos los bloqueos que en este momento están terminando. Mucha felicidad, mucha fiesta. Puede que algunas personas en este momento estén próximos a asistir a alguna reunión familiar, a una celebración familiar que en este momento puede estarse dando en tu entorno. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Voy a darte signos antes de pasar al oráculo de lo divino femenino. Tenemos a la rueda de la fortuna, tenemos a Sagitario y a Piscis. Con el Sol tenemos a Leo, con la carta de los enamorados tenemos a Géminis, con la carta de la torre tenemos a Escorpio, con la luna tenemos a Piscis, con el juicio tenemos a Piscis, Acuario y a Virgo, con el diablo tenemos a Capricornio, aquí tenemos a Sagitario con la templanza y al mago tenemos la carta de Aries. Esos son los signos que están en este momento con los arcanos mayores, así con más fuerza dentro de tu lectura. Vamos a tomar del oráculo de lo divino femenino 3 cartas, 3 mensajes poderosos de este oráculo. Vamos a ver para el signo de Libra. Vamos a tomar esta. Vamos a tomar una última. De estas que cayeron, vamos a tomar la de abajo. En la base del mazo se está quedando Teresa de Ávila, Nuestra Señora de la Vida Interior.
Confío en las respuestas que encuentro en mi interior. Sé que la presencia del amor es real. Esto me da mucho la energía del despertar espiritual y el despertar de conciencia que les mencioné hace un rato con el juicio y con la templanza, ¿no? Cuando nosotros estamos en ese despertar espiritual y es que empezamos a cultivar nuestra vida interior, ¿no? Nuestro ser espiritual, comenzamos a trabajar nuestra parte interna, a hacernos conscientes de la espiritualidad que habita dentro de nosotros, y esto es lo que nos está hablando en este momento Teresa de Ávila. Tenemos en este momento también a Inanna, la reina del cielo y la tierra. No tengo nada que esconder, me veo y acepto tal como soy. Lilith, la primera mujer. Soy la voz de mi cuerpo y mi alma, elijo la vida que deseo vivir. Tenemos en este momento también a Catalina Labouré, la patrona de la sanación milagrosa. Estoy preparada para sanar, soy digna de los milagros destinados a mí. La sanación emocional y la sanación personal y espiritual y física, que también se está manifestando con la carta de la templanza, muy conectada con Catalina Labouré, que nos dice en este momento y nos habla de que está preparada para sanar, y la sanación también se está llegando en este momento con la carta de la templanza. Aparte, estas cartas nos hablan mucho también de empoderamiento, de aceptarte tal como eres, de elegir tú mismo, tú misma, de crear como este mago la vida que deseas vivir. Ese es el mensaje en este momento fuertísimo que se queda para ti, Libra, un mensaje poderosísimo de tus guías. Crea siempre tu vida a partir de lo que tú eres y a partir de esa luz que tienes para brillar. Como puedes ver, Libra, he llegado al final de esta maravillosa lectura, como siempre, deseando que esta lectura se manifieste de principio a fin. Yo te deseo éxito, abundancia, prosperidad, mucha felicidad, y nosotros nos vemos en una nueva lectura.